Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Queremos entregarnos a ti, Señor, para que nos uses. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida. Mis hermanos, estamos muy felices, muy contentos, porque sabemos que en el tiempo de Dios vamos a poder volver acá, a su casa, al templo de Dios. Pero saben, mis hermanos, de momento que eso pase, desde ya nos estamos preparando para que en el tiempo en que Dios nos lo permita, podamos volver de una forma segura, para ustedes, para nosotros, para toda la congregación. Y una de las cosas que dijo nuestro pastor para tener esa seguridad es que aquí en el templo no vamos a poder cantar. Entonces yo le invito para que hoy, en este momento, desde su casa, en esta transmisión, ahí con la letra que usted tiene, alabe a Dios con todo su corazón. Le invito para que cantemos a la victoria Jesús nos llama. Cantemos, hermanos. A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir,
a los ejércitos desatar. Marchemos pues a combatir, a los ejércitos desatar. A la victoria Jesús nos llama todo lo de su grey. Hay que triunfar contra el mal, que con nosotros va nuestro rey. Hay que triunfar contra el mal, que con nosotros va nuestro rey. A la victoria Jesús nos llama, sin detenernos, sin ir atrás, hasta triunfar, hasta vencer las fieras huestes de Satanás, hasta triunfar, hasta vencer las fieras huestes de Satanás. A la victoria Jesús nos llama, ya los clarines sonando están, pues al vencer contra el mal, los mismos cielos se alegrarán. Pues al vencer contra el mal, los mismos cielos se alegrarán. Y ahora vamos a seguir cantando. Cristiano, adelante. Cristiano, adelante, la fe vence al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que del cielo aparezca el Rey. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra, hacha, espada, atraviesa la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que del cielo aparezca el Rey. Amén, hermanos. En este momento quedamos con nuestro pastor. Ahora, mis hermanos, voy a invitarles para que tomen la Biblia, la palabra de Dios, y podamos ir juntos al libro de Nehemías, el capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Nehemías vamos a estar viendo en esta mañana cómo manejar la oposición. Cómo manejar la oposición. Permítame decirle que la oposición es una arma poderosa de nuestro enemigo, el diablo. Es una arma que él la utiliza en todos los cristianos. La utiliza en los predicadores, los pastores, en los adultos, en los jóvenes, en los niños, en todos, de una forma en general. Entonces, vamos a considerar en esta mañana cómo trató Nehemías la oposición, cómo se defendió de esta. Ahí vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 3, Nehemías 4,
versículos del 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes, del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Consideremos en primer lugar, mis hermanos, la fuente de la oposición. ¿De dónde vino para Nehemías y el pueblo de Israel la oposición? En el capítulo 2, versículo 19, menciona a 3 líderes que se opusieron, o 3 personajes, 3 hombres que se opusieron a la obra que había emprendido Nehemías y el pueblo. Notemos cuáles son en el capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros. Ahí tenemos a los 3 líderes que se opusieron a Judá. Nos dice que estos 3 enemigos eran extranjeros, ajenos al pueblo de Israel. Sanbalat dice que era horonita, posiblemente un gobernador de Samaria. Tobías dice que era amonita y Gesem el árabe. Estos 3 líderes hicieron burla y desprecio de la obra que hacía Nehemías y el pueblo. Inclusive note usted cómo en el versículo 3 este personaje Tobías hace una declaración sarcástica, y vuelvo otra vez a enfatizar allí el versículo 3. Dice que Tobías, este amonita, dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Note la manera tan sarcástica. Una zorra es un animalito que es muy liviano, es muy ágil y puede pararse en algo frágil y no afectarlo. Entonces está diciendo que lo que ellos estaban haciendo era tan débil que si este animalito, que es tan ágil para andar, se paraba en ellos, lo derribaba. Definitivamente, mis hermanos, esto fue algo hiriente, algo despreciativo para el pueblo de Israel. Bueno, tomemos en cuenta que la oposición busca esto: causar heridas, a hacerlo sentir mal a la persona. Así sucede el día de hoy con el cristiano, cuando las personas en realidad pues están despreciando al cristiano, desprecian la obra del Señor. El desprecio por los judíos era la verdadera causa de oposición. Estos enemigos del pueblo de Dios no querían que Israel se recuperara, se levantara, que pudiera levantarse de las cenizas en que se encontraba. Entonces, eso busca la oposición, es estorbar a la obra de Cristo, estorbar a la obra del Señor. Ahora, particularmente en el caso de Nehemías y el pueblo de Israel, podemos ver que estos 3 hombres se convirtieron en esa fuente de oposición. Permítame decirle que para nuestra vida, para el cristiano, las 3 fuentes de oposición que vamos a enfrentar cada día tienen que ver con nuestro propio yo. Ese es el enemigo número 1, nuestro yo, que se manifiesta en los deseos de la carne. Siempre al primer enemigo que tenemos que atacar es a nuestro yo, que resiste a que hagamos la voluntad de Dios. También tenemos otra fuente de oposición y es el mundo. Ahora, antes de referirme a esta fuente de oposición como es el mundo, no olvide lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 5:17, y voy a invitarle para que lo busquen, por favor. Gálatas 5:17, hablando del yo como la primera fuente de oposición que enfrentamos todos los creyentes.
Todos los cristianos enfrentamos esta fuente dentro de nosotros mismos que se resiste a hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice aquí en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 17, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, el yo apela a los deseos de la carne y que no seamos guiados por el Santo Espíritu de Dios. Por otro lado, tenemos el mundo, el sistema en el cual nos desenvolvemos cada día. Esto se llama el sistema mundano. Este sistema mundano en este momento está controlado por Satanás, y todo lo que nos bombardea es algo que está precisamente para no agradar al Señor, sino más bien para ir en contra de la voluntad de Dios. En el capítulo 2, versículo 16, el apóstol Juan dijo en relación al mundo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, este mundo en el cual convivimos diariamente es un mundo que nos bombardea para convertirse en un opositor a la voluntad de Dios. Y un tercer enemigo que enfrentamos es las huestes espirituales de maldad, Satanás y las huestes espirituales de maldad, que aunque es un enemigo invisible, pero es real. Él apela a nuestros deseos carnales, él usa el sistema mundano. Y véalo, mis hermanos, y esto es algo sumamente real, que en el caso de Adán y Eva, podemos decir que el ambiente que le rodeaba a Adán y Eva era el perfecto. Ahí no podía él quejarse por la influencia y la maldad que había. Él cayó porque en verdad pues era mucha la presión, la sociedad en que vivía, que lo hizo fallar, que lo hizo ser vencido. No, ahí ¿quién venció a Adán y Eva? Satanás, apelando a los deseos de la carne. En un ambiente perfecto, pero ahí estaba Satanás, un enemigo real, a través de la serpiente, quien les tentó, apelando a los deseos de la carne, apelando al yo. Entonces ahí uno puede ver la manifestación de esos tres enemigos: nuestro yo, el sistema mundano en el cual vivimos, y un enemigo invisible que se llama Satanás y sus huestes espirituales de maldad, pero que es real para buscar nuestro fracaso, nuestra caída, oponerse a la obra de Dios. Volviendo otra vez a Nehemías, notemos por favor a quién recurrió Nehemías para enfrentar la oposición. ¿A quién? Esa noticia o esa reunión de estos tres amigos, Sanbalat y sus colegas, sus burlas, sus desprecios, trajo una respuesta inmediata de Nehemías. Y tal vez usted diría, ¿y cuál sería? Seguro haberlos repelido, haberlos hablado más fuerte que ellos, no haber aceptado. Pero no fue así, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que cuando Nehemías enfrentó esta oposición, ¿qué hizo él? Dice la palabra de Dios que él oró a Dios. Esa es la mejor manera de enfrentar la oposición, orar a Dios como lo hizo Nehemías, oró a Dios. Ahora bien, es cierto que también él fue firme en sus palabras. El versículo 4 es donde nos dice que él le oró a Dios. Vea, dice el verso 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y sigue allí, parece más bien como buscando venganza, y así fue. Ahora, pero lo primero que usted quiero que observe es que en el momento que vino la oposición, lo que hizo Nehemías fue orar a Dios en primer lugar. Y si bien es cierto, las palabras que él sigue mencionando en la oración son palabras fuertes,
hay que recordar que Nehemías consideraba el desprecio del enemigo no como un desprecio solamente a ellos, sino un desprecio, una afrenta contra Dios directamente. De modo que merecían el castigo de parte de Dios. Por eso es que él, aunque está orando a Dios y parece que está pidiendo el castigo, porque él siente no que lo están hiriendo a él y al pueblo, sino que están contra Dios expresando esas palabras de burla y de oprobio. Ahora, en el caso nuestro, mis hermanos, como creyentes, Dios nos manda en su palabra no que oremos por venganza, no que pidamos por aquellos que buscan el mal para nosotros o que nos han hecho algo hiriente, algo que afecta nuestra vida cristiana, nuestra familia, nuestro hogar. En lugar de orar para buscar venganza, más bien Jesucristo cambió la manera en la cual pidamos cuando enfrentamos esa oposición. Busque Romanos capítulo 12 para recordarle, por favor, Romanos 12, cómo espera el Señor que enfrentemos la oposición, y específicamente cuando hay personas que tal vez están buscando nuestro daño, perjudicarnos. Dice Romanos 12, en el versículo 19, Romanos 12, 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, podemos ver que la manera de actuar del creyente es distinta, no a la venganza, sino encomendar nuestra causa al Señor. Él sabe la manera que Él va a trabajar cuando a uno de sus hijos alguien se está oponiendo, procurando el mal, o obstaculizando la obra del Señor. Y curiosamente, volviendo otra vez ahí a Nehemías, es interesante porque la oposición más bien estimuló al pueblo a una acelerada edificación o reedificación del muro. Más bien, en lugar de convertirse en una fuente de desánimo, en este caso, más bien estimuló a que avanzaran más rápido. Notemos el versículo 6, volviendo otra vez al capítulo 4 de Nehemías. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, más bien la oposición debe despertar, como hizo en este caso, ánimo para seguir adelante. Esto no debe ser una causa para desanimarnos y echarnos atrás y no continuar. El pueblo fue estimulado a reedificar con mayor rapidez y prontitud el muro. Y esto también pasó en el caso de la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva. ¿Qué sucedió cuando vino persecución de parte de los judíos, de parte de los romanos, contra los primeros cristianos, contra la iglesia que estaba empezando allí a florecer en estos días después de Pentecostés, ¿verdad? Uno puede ver que más bien se expandió, y que cuando se vino con mayor fuerza la persecución de los cristianos, estos cristianos iban por todas partes anunciando el evangelio, y más personas entonces se convertían al Señor. Por lo tanto, la oposición de afuera, cuando uno se aferra en el Señor, clama a Él, encomienda su causa, más bien puede convertirse como un impulso, un estímulo para avanzar inclusive más. Ahora, esto no quiere decir que, bueno, ahí se paraliza la oposición y no insiste. Busca cómo continuar desanimando. Avancemos por favor ahí en ese capítulo 4 de Nehemías, versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. No paró la oposición, continuó. Cuando vio la determinación de estos judíos
para seguir reedificando ese muro, dice que más bien en este caso se intensificó, se agregaron otros que no estaban allí, como por ejemplo ahí los de estas otras personas que conspiraron, ¿verdad? Para continuar uniéndose a Sanballat y a otros que vinieron para agregarse. Estas personas dice que entonces amenazaron con atacar a Nehemías y todo el pueblo de Israel. En otras palabras, una guerra psicológica. Esta guerra psicológica que al comienzo utilizaron estos tres enemigos no dio resultado, entonces estimularon a otros, como fueron los filisteos, y formaron una alianza para combatir contra Jerusalén y causarle daño. Esto es lo que hace el enemigo, procura traer mayor fuerza. El Señor habló que cuando una casa es barrida, es limpia y es puesta en orden, vienen 7 espíritus más fuertes, y muchas veces el postrer estado viene a ser peor que el primero cuando la persona se deja vencer. Permítame decirle que esta alianza que formó esta coalición de los enemigos del pueblo de Israel es muy similar a lo que aconteció en el año de 1967, en la famosa guerra de los 6 días, la cual enfrentó Israel a unas naciones árabes. En 1967, junio de 1967, cuando la nación de Israel tenía tan solo 19 años de haber sido restablecida nuevamente el Estado de Israel, cuando se había proclamado como Estado, en 1948, y en 1967 se hace una coalición entre países árabes, formada por Egipto, por Siria y por Jordania, y respaldando detrás de ellos Irak. Estas 3 naciones, Egipto, Siria y Jordania, le declararon la guerra abiertamente a Israel en 1967. Pero muy parecido a lo que Israel aquí enfrentó, obviamente esto pues con mayor alcance todavía. ¿Sabe? Israel conquistó en 6 días, les quitó, en el caso de Egipto, la península del Sinaí. Toda la tomó Israel. En el caso de Jordania, le quitó lo que se conoce ahora como Cisjordania. E inclusive también a Egipto le había quitado la franja de Gaza. A Siria, los altos del Golán. En otras palabras, lo que estos enemigos pensaron que iba a ser la destrucción, la aniquilación total para Israel, fue todo lo contrario. Israel extendió sus dominios, extendió su territorio, lo cuadruplicó a lo que tenía anteriormente. E inclusive las pérdidas humanas de los enemigos, se dice que fue de 15,000 muertos que tuvieron estas naciones y 6,000 prisioneros. Y por el lado de Israel, las bajas fueron 777 muertos y 17 prisioneros. Algo increíble, algo que definitivamente esto no podía tener ninguna explicación más que el cuidado y la protección de Dios para esta nación. Pero igual que en este caso, Gesén, Tobías y estos 3 enemigos no querían ver el progreso de Judá, no querían ver que se levantara esta ciudad de las ruinas. Igualmente estas naciones no querían y no quieren en el presente ver la prosperidad y el renacimiento que tuvo Israel de volver a ser nación. Entonces, hermanos, es un hecho que nuestro adversario, el diablo, Satanás, lo que quiere ver es la ruina en las personas. Así como estos enemigos querían ver arruinada a Judá, que estuviera allí destruida, así también Satanás, como enemigo del cristiano el día de hoy, no quiere ver que las personas dejen sus vicios, que las familias puedan
restablecerse, arreglarse, sino quiere ver a las familias destruidas, quiere ver a las personas esclavizadas en el licor, en la droga, en el adulterio y en todos los tipos de pecados que ofrece el mundo y este sistema en el cual vivimos. No quiere que las vidas sean edificadas, por lo tanto siempre va a venir con fuerza para oponerse, para resistirse a lo que el Señor quiere. Dice la palabra de Dios que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. En cambio, Satanás es mentiroso, es homicida, es padre de mentira. Él vino a hurtar, destruir y matar. Eso es lo que finalmente busca el enemigo, ¿verdad? Oponerse al bienestar que el Señor quiere traer a las personas en este mundo, a través, empezando con la salvación, el perdón de sus pecados, la vida eterna, y ver personas realizadas, honrando, glorificando a Dios y siendo útiles para Dios, para la patria, para la familia. Satanás no quiere ver eso, quiere ver familias arruinadas, destruidas. Pero a pesar de toda esa persecución, a pesar de toda esa oposición, el pueblo de Dios siguió trabajando. Desde los versículos 9 hasta el versículo 23, uno puede ver cómo el pueblo de Dios continuó trabajando fuertemente. Se entregaron, note el versículo 9, por favor. Cuando se intensifica la oposición, dice el verso 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces dice que la manera que enfrentaron más esta oposición fue orar. Orar. Y bueno, no solamente ocupaban orar, sino estar al cuidado. La palabra del Señor nos dice que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Nehemías organizó al pueblo para defenderse y para edificar simultáneamente. Versículos 13 y también el versículo 16. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Podemos ver entonces que se defendió el pueblo. Siguió levantando los muros, pero estaban armados, listos para enfrentar al enemigo. Evidentemente, hermanos, la obra del Señor se hace trabajando, pero como nosotros no tenemos una lucha física, una lucha persona a persona, sino que nuestra lucha es invisible. Es cierto que Satanás puede utilizar personas en contra de uno para que ejerzan burla, para que lo desanimen, pero detrás de esa lucha tenemos que ver que hay un personaje moviendo a esas otras personas, es Satanás. Y la lucha con la cual usted y yo tenemos que enfrentarlo a este enemigo es velando y orando, pero teniendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la manera como usted y yo enfrentamos a Satanás, con oración, con la palabra, leyéndola, escudriñándola, aplicándola, viviéndola y por supuesto trabajando, como en este caso el pueblo de Israel continuaba haciendo la labor de construcción. Ok, viendo el versículo 15 nos dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Lo que este verso nos presenta entonces es que cuando vieron la determinación del pueblo, cuando vieron la firmeza, la constancia, la manera como se prepararon para defender y para seguir construyendo, parece ser entonces que Dios desbarató el consejo y no atacaron. A pesar de sus amenazas y de que iban a venir a destruir, no atacaron. La oposición, y bueno, por supuesto, al no atacar, el pueblo entonces siguió trabajando, siempre con sus armas a un lado, pero con mayor fuerza, la obra de reconstrucción. La oposición no debe ser la razón, mis hermanos, que nos paralice a nosotros como cristianos
para trabajar en la obra del Señor. Quiero decirle que este tiempo en el cual hemos estado pues sin poder congregarnos presencialmente, sin poder servir, no debe ser un tiempo para que lo paralice a usted. Debe ser un tiempo para que usted se esté fortaleciendo en el Señor y en el poder de sus fuerzas, más en la palabra, más en la oración. E inclusive, a pesar de que no tenemos presencialmente participación en el templo y servicio, sí hay personas que siguen sirviendo al Señor. El hecho de que usted pueda ver esta transmisión involucra personas que están detrás de las cámaras, por así decir, sirviendo a Dios, involucrados, trabajando, dando de su tiempo, dando de sus horas, dando de sus recursos, entre muchas otras cosas más. La gente que aparta su tiempo para venir aquí a grabar las alabanzas, los cánticos y todo esto, es gente que está trabajando. Entonces uno puede ver que nunca las adversidades, las oposiciones que Dios permita en nuestra vida deben de ser lo que paralice al cristiano. Todo lo contrario, con mayor fuerza, seguir trabajando, ya que tenemos que ver que la oposición siempre la enfrentaremos, siempre tendremos oposición, de nosotros mismos con nuestro yo, del mundo en el cual nos desenvolvemos, de Satanás, ese amigo invisible y sus huestes espirituales de maldad, siempre va a estar, ese no se cansa, ese no tiene limitaciones, restricciones, él trabaja las 24 horas del día, con COVID o sin COVID, sigue él atacando, sigue él entonces enfrentándonos. Por lo tanto, nunca debemos de parar, sino continuar haciendo la obra de Dios. Para concluir, mis hermanos, en esta mañana, cuando una persona no tiene ánimo para trabajar por el Señor, permítame decirle que se va a llenar de excusas y de pretextos para no hacerlo. Si Nehemías y el pueblo hubieran buscado razones para no seguir, las tenían, muchas, pero más bien oraron a Dios, se fortalecieron y continuaron. Entonces, el ánimo que usted y yo tengamos a la hora de enfrentar la oposición va a ser determinante para que la obra del Señor pueda avanzar y pueda continuar. Cuando estamos ocupados, no vamos a tener tiempo para escuchar las críticas negativas, para escuchar todo aquello que Satanás use para tratar de desanimarnos. Entonces, una persona que siempre está haciendo algo para el Señor, una iglesia que está comprometida, que está sirviendo al Señor, tenemos que acostumbrarnos a trabajar siempre bajo críticas y bajo oposición. Esa es la norma. Ese es lo que va a ocurrir normalmente en la vida de todo cristiano comprometido con Dios, sirviendo al Señor. Esperemos oposición y estemos dispuestos para saber cómo contraatacarla, porque ella vendrá. Igual que hizo Nehemías, fortalezcámonos en el Señor y continuemos adelante, hermanos, venciendo cualquier fuente de oposición. Quiero invitarle para que usted pueda elevar una palabra de oración conmigo. Si en este momento usted está bajo alguna fuente de oposición que lo está atacando, desanimando su fe, su compromiso con Dios, su ánimo, fortalézcase en este momento en Dios. Pidámosle a Dios en oración que Él nos ayude a reaccionar correctamente. Padre bueno, en esta mañana, gracias te damos porque aunque tenemos que enfrentar diferentes fuentes de oposiciones que se resisten, Señor, a que hagamos tu voluntad, tenemos el poder de tu palabra, tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos el poder de la oración para entrar al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Por eso es que oro en esta mañana, Señor, para que cada una de estas personas que están allí conectadas, si hay algunos que en este momento abiertamente están viendo la oposición del adversario, Señor, para impedirles que continúen, para desanimarlos o cualquier otra decisión o acción que quiere que tomemos, yo suplico, Señor, tu fortaleza, tu amparo.
Yo suplico, Señor, para que estés trayendo a cada corazón que está dispuesto a fortalecerse en usted, el consuelo, el poder de lo alto, el denuedo, Señor, para continuar. En el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar porque usted ya ha vencido al mundo. Y mayor es el que está en nosotros, que es Cristo Jesús, que el que está en este mundo. Por eso es que clamo y suplico tu presencia, tu respaldo, tu fortaleza para cada uno de estos hermanos que están enfrentando alguna fuente de oposición. Ayúdanos, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos en esta tarde, hermanos, continuando allí con el capítulo 5 del libro de Nehemías. Una vez más, gracias, muchas gracias por haber sido parte de esta transmisión. Espero que podamos saludarnos ahí en el chat unos a otros. Que Dios les bendiga y nos veremos a las 5 de la tarde. Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Queremos entregarnos a ti, Señor, para que nos uses. Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan